El Congreso de Viena, celebrado entre noviembre de 1814 y junio de 1815, fue una de las asambleas diplomáticas más significativas en la historia de Europa. Convocado tras las guerras napoleónicas, su objetivo fue restaurar la estabilidad y el orden en un continente devastado por más de 2 décadas de conflicto. Este monumental encuentro redefinió el panorama político europeo y sentó las bases de un nuevo orden internacional que perduraría gran parte del siglo XIX. Contexto: el trasfondo del Congreso. Las guerras napoleónicas, que se extendieron de 1803 a 1815, alteraron profundamente el equilibrio de poder en Europa. Francia, bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, libró guerras de conquista que desmantelaron antiguos estados, redibujaron fronteras e impusieron la hegemonía francesa en gran parte del continente. La derrota de las fuerzas de Napoleón por parte de las potencias aliadas, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, culminó con su abdicación en 1814 y su exilio a la isla de Elba. Con la caída de Napoleón, las potencias vencedoras enfrentaron la enorme tarea de reconstruir Europa. El Congreso de Viena fue convocado con el propósito declarado de garantizar una paz duradera y la estabilidad. Su misión era restaurar las monarquías legítimas, redibujar las fronteras territoriales y establecer mecanismos para prevenir futuras guerras. Este encuentro marcó el primer intento de seguridad colectiva y diplomacia multilateral en la historia moderna, sentando un precedente para futuras conferencias internacionales. Protagonistas principales. El Congreso de Viena estuvo dominado por las principales potencias de Europa, conocidas como las grandes potencias, cada una con sus intereses y prioridades. Austria, representada por el príncipe Clemens von Metternich. Austria buscaba restaurar el antiguo orden monárquico y mantener su influencia en Europa Central. Metternich, un conservador decidido, se convirtió en una de las figuras más influyentes del Congreso. 2. Rusia. El zar Alejandro Kressler defendió los intereses rusos, abogando por la expansión territorial y posicionando a Rusia como defensora del cristianismo en Europa. 3. Prusia. Prusia buscaba ganar territorios en Europa Central y fortalecer su posición dentro de la Confederación Germánica. 4. Gran Bretaña, representada por el secretario de Relaciones Exteriores Viscount Castlereagh. Gran Bretaña priorizó mantener un equilibrio de poder y asegurar su dominio marítimo. Francia. A pesar de su derrota, Francia, bajo la diplomacia astuta de Charles Maurice de Talleyrand, logró asegurarse un lugar en las negociaciones y abogó por soluciones moderadas para evitar castigos excesivos. Otros estados y representantes también participaron, incluidos pequeños países europeos y los estados pontificios, aunque su influencia fue relativamente limitada. Objetivos y principios. El Congreso de Viena estuvo guiado por varios objetivos y principios fundamentales. 1. El equilibrio de poder. Asegurar que ninguna nación pudiera dominar Europa fue un objetivo central. Redistribuyendo territorios y fortaleciendo estados clave, los delegados buscaban evitar una repetición de la hegemonía napoleónica. 2. Legitimidad. Restaurar a los monarcas legítimos en sus tronos se consideró esencial para garantizar la estabilidad política. Este principio buscaba revertir los efectos de las revoluciones y las guerras napoleónicas. 3. Compensación. Las potencias victoriosas fueron compensadas por sus sacrificios durante las guerras napoleónicas mediante adquisiciones territoriales. 4. Seguridad colectiva. El Congreso buscaba establecer un marco para resolver disputas mediante la diplomacia en lugar de la guerra. Let me know decisiones y resultados principales. El Congreso de Viena logró un notable consenso, dando lugar a varias decisiones importantes. 1. Redibujando fronteras. Francia fue restaurada a sus fronteras de 1792, perdiendo los territorios ganados durante las épocas revolucionaria y napoleónica. El Imperio austriaco recuperó el control del norte de Italia, incluyendo Lombardía y Venecia. Prusia ganó territorios significativos, como partes de Sajonia, Westfalia y Renania. Rusia adquirió la mayor parte del Ducado de Varsovia, actual Polonia, y extendió su influencia hacia el oeste. Se creó el Reino Unido de los Países Bajos, uniendo Bélgica y los Países Bajos para formar un estado de contención contra Francia. 2. La Confederación Germánica. El Sacro Imperio Romano, disuelto en 1806, fue reemplazado por la Confederación Germánica, una asociación laxa de 39 estados bajo el liderazgo de Austria. Esta reorganización buscaba equilibrar la influencia prusiana y austríaca en Europa Central.
3. Neutralidad de Suiza. Se reconoció formalmente la neutralidad de Suiza, asegurando su independencia y sirviendo como factor de estabilidad en Europa Central. 4. Restauración de monarquías. Se restauraron monarcas en España, Portugal, Nápoles y otros estados. La dinastía Borbón fue reinstaurada en Francia bajo Luis XVIII. 5. Abolición del comercio de esclavos. Aunque no se abordó la abolición de la esclavitud, el Congreso condenó el comercio transatlántico de esclavos y fomentó su supresión gradual. 6. El Concierto de Europa. El Congreso sentó las bases para el Concierto de Europa, un sistema de reuniones regulares entre las grandes potencias para resolver disputas y mantener la paz. Este mecanismo fue precursor de organizaciones internacionales modernas. Fortalezas y limitaciones. El Congreso de Viena logró crear una paz estable y duradera en Europa. La ausencia de guerras continentales importantes durante casi 4 décadas, de 1815 a 1853, a menudo se atribuye a sus logros diplomáticos. Al equilibrar el poder entre las grandes potencias y fomentar la cooperación, el Congreso evitó el tipo de conflicto a gran escala que había caracterizado la era napoleónica. Sin embargo, el Congreso no estuvo exento de fallos. Los críticos argumentan que priorizó los intereses de las monarquías y las élites por encima de los del pueblo común. La restauración de regímenes conservadores a menudo sofocó los movimientos liberales y nacionalistas, generando tensiones que estallarían en las revoluciones de 1848. Además, el rediseño de fronteras ignoró frecuentemente las realidades étnicas y culturales, creando nuevas fuentes de conflicto. Legado. El Congreso de Viena tuvo un impacto profundo y duradero en Europa y el mundo. 1. Precedente diplomático. El Congreso estableció un precedente para la diplomacia multilateral y la resolución pacífica de disputas, influyendo en esfuerzos internacionales posteriores como la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. 2. Estabilidad y paz. El sistema establecido por el Congreso contribuyó a un orden internacional relativamente estable durante gran parte del siglo XIX. 3. Nacionalismo y liberalismo. Aunque el Congreso buscó suprimir estas fuerzas, indirectamente las avivó al ignorar las aspiraciones de diversos grupos étnicos y culturales. Durante este periodo se sembraron las semillas de futuros movimientos por la independencia y la democracia. 4. Integración europea. El énfasis en la seguridad colectiva y la cooperación presagiaron esfuerzos posteriores de integración europea, como la Unión Europea. El Congreso de Viena fue un evento crucial en la historia de la diplomacia internacional. Al restaurar el equilibrio de poder, reinstaurar gobiernos legítimos y crear mecanismos de seguridad colectiva, alcanzó su objetivo principal de estabilizar Europa tras las guerras napoleónicas. Aunque se enfrentó a críticas por su enfoque conservador y su incapacidad para abordar las aspiraciones populares, sus logros en la promoción de la paz y la cooperación no pueden subestimarse. Como un ejemplo temprano de diplomacia multilateral, el Congreso de Viena sigue siendo un tema de interés y relevancia. Su legado continúa informando los debates sobre cómo mantener el orden internacional en un mundo complejo e interconectado.